Bienvenidas familias, en el vídeo de hoy vamos a tratar el cambio de ciclo de infantil a primaria y cuál es el mejor momento para empezar a generar los hábitos en edades más tempranas. Va a ser el cambio de la etapa de infantil al primer curso de primaria, en este caso primero de primaria, y por tanto os voy a contar las estrategias que tenéis que seguir de cara a que vuestros hijos adquieran un hábito de estudio lo más duradero en el tiempo y sobre todo que no generen un mal aprendizaje por parte de profesorado y demás especialistas de técnicas de estudio y estudios tradicionales de toda la vida para que tengan una serie de problemas y limitaciones con el paso de los años. En este vídeo voy a contar esas razones por las que es el mejor momento el cambio de etapa para empezar a tomar acción y que tu hijo aprenda a estudiar. Lo primero de todo, es el cambio de etapa primero que genera tu hijo de la etapa de infantil a la etapa de primaria. Empieza la etapa educativa con 3 años, 3, 4 y 5, y el paso de 5 a 6 años va a adquirir el paso a primero de primaria. Por norma general, los estudiantes a veces pasan con esa prelectura más o menos adquirida, algunos pasan sin esas técnicas de lectura como es la lectoescritura. Por tanto, vamos a diferenciar dos tipos de alumnado, el que pasa con esa adquisición de la lectura y el que pasa sin adquirirla. Mi consejo principal es, si tu hijo no adquiere la lectura en el verano del último curso de infantil al primer paso de primaria, al primer curso, el objetivo es que ese verano trabajes con él muy enfocado esas técnicas de lectura para que tu hijo pase con las mejores herramientas posibles de cara a ese primer curso. Y el segundo caso que podemos tener es ese alumno o alumna que ya tiene adquirido una lectura, que lee muy despacito, que vas por la calle y es capaz de leerte algún cartel, que tienes que estar con él o con ella supervisando la lectura constantemente, pero ese tipo de alumno, el objetivo de ese verano es que vaya adquiriendo unas técnicas de lectura lo más fáciles y sencillas para que con el paso de los años la manera que tenga de estudiar sea muy fácil y sea capaz de recordar contenidos pues lo más duradero en el tiempo. Para ello, lo que vamos a hacer es trabajar técnicas de lectura activas. Para ello siempre digo lo mismo, tenemos que trabajar con un boli, con cualquier tipo de utensilio para poder seguir la lectura de manera activa. Vamos a utilizar nuestro lápiz y vamos a seguir la lectura. También podemos usar un dedo. Esta técnica que os cuento en la escuela os la van a prohibir y es así. Es una técnica que prohíben siempre que ven a un niño estudiando o leyendo con el dedo, te van a decir lo mismo. No uses el dedo para leer porque sientes que usar el dedo vas a ir más despacio. Y es al contrario, utilizar un objeto para guiar tus ojos mientras estás leyendo va a hacer que tengas mayor atención, mayor capacidad de entender lo que estás leyendo y sobre todo vas a hacer más énfasis en vocabulario y cómo se escriben las palabras, aparte de no desconectar. Cuando tú tienes un puntero, un lápiz o lo que sea y vas siguiendo la lectura, tus ojos van constantemente siguiendo todas las palabras. Además, el objetivo de la lectura con el paso de los años es no ir leyendo palabra por palabra, sino enfocar nuestra lectura o nuestra vista en el punto medio de diferentes palabras para leer mucho más rápido. Pero eso será otra cosa que tratemos en otro vídeo. Por norma general, el verano de final de infantil y el paso al primero de primaria es el mejor momento para aprender a estudiar. Pues he de decirte que sí. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeños son vuestros hijos e hijas, la corteza prefrontal está menos desarrollada, ¿vale? La corteza prefrontal la encontramos en nuestro cerebro y es cuanta menor edad tiene, más blanda es y más fácil es de manejar y moldear. Por tanto, aprender una serie de técnicas como puede ser uso de agendas, uso de planificadores, técnicas de estudio, capacidades de retención de la información, recuperarla, pues va a durar en el tiempo y va a hacer que esas estrategias que aprendamos con edades muy tempranas, como pueden ser con 6 años, cuando entren a primero de primaria, pues le va a hacer que su estudio sea mucho más sencillo. Siempre digo lo mismo, ¿qué es más fácil? ¿Aprender a conducir cuando tienes 18 años o aprender a conducir cuando tienes 50? Pues mira, lo primero de todo, que te va a ser más sencillo aprender con 18 años. ¿Por qué? Porque llegas de la etapa educativa y sigues estudiando. Por tanto, la capacidad de estudiar, mejor o peor, la vas a tener porque vienes de toda tu etapa estudiantil. Si pasas a los 50 años, te va a costar mucho más porque ese hábito o ese punto de tenerte que poner con un libro ya lo has olvidado. Por tanto, hay que volver a generar. Pues esto mismo pasa con aprender a estudiar y cuál es el momento mejor para desarrollar pues, un aprendizaje y unas técnicas de estudio más duraderas. Es verdad que en edades más tempranas cuesta un poquito más porque el seguimiento de los padres tiene que estar
pues guiando y acompañando un poquito más, porque los niños y las niñas no son tan autónomos, pero en el momento que ellos aprenden esas metodologías y esos sistemas de aprendizaje, no hace falta supervisarlos. Y es más, cuanto más pequeños son, adquieren el hábito pues mucho más rápido. Y un niño con un potencial de de primero de primaria, aprendiendo esas estrategias de organizar agendas, saber cómo estudiar, tener un plan todos los días, tener un paso a paso muy claro, saber cómo tiene que estudiar todas las tardes, pues si eso lo va repitiendo en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, al final se genera una bola del interés compuesto, que es como la inversión, pero en este caso con los hábitos y enfocados en los estudios. Cada año vas a ir mejorando un poquito más, siempre digo lo mismo, el 1% más, pues al final cuando vas pasando muchos meses y sigues una misma estructura, generas un hábito y ese hábito pues genera una capacidad de leer libros mucho más rápido, estudiar exámenes mucho más rápido, capacidad de darle vueltas a los temarios mucho más rápido, pero eso se consigue con el entrenamiento en técnicas de estudio. Por tanto, la mejor manera de aprender a estudiar es tener un plan y no improvisar. Y el no improvisar implica no dejar esas estrategias que queréis que vuestros hijos aprendan en manos de profesores. Profesores, siempre he dicho lo mismo. Yo soy profesor y esto es una opinión personal. Los coles no te enseñan a estudiar, simplemente te enseñan temarios y contenidos que están impuestos por la ley y tienen que verse de primero, segundo y tercer trimestre y así es como funciona. Un profesor en un colegio no te va a enseñar cómo estudiar, cómo se organiza un libro, cómo se organiza un índice, cómo hay que apuntar la tarea en una agenda, cómo se utiliza un planificador para los apuntes, no te va a explicar técnicas de estudio efectivas adaptadas a la edad de tu hijo. Las técnicas de estudio adaptadas, como puede ser un pomodoro. Un pomodoro al final es una estrategia de tiempo que se utiliza para estudiar pues una jornada de estudio. Lo dividimos en pequeñas franjas. No es lo mismo un niño que empieza a estudiar en primero de primaria, que esa franja de estudio tiene que ser muy adaptada porque la concentración es mucho menor y al final ahí es donde actúa la corteza prefrontal. Su cerebro necesita menos tiempo porque se cansa mucho antes. Entonces tenemos que adaptar. Tú no puedes poner a tu hijo cada tarde 2, 3 horas estudiando un contenido que ni siquiera va a tener en primero de primaria. Le vas a quitar momentos de poder divertirse con sus amigos, tener buenos momentos en familia, compartiendo momentos de aprendizaje que también os unan. Eso también es fundamental. No es lo mismo tener que discutir cada tarde con tu hijo porque no tiene un método de estudio claro, porque no sabe cómo estudiar, porque no sabe cómo enfrentarse a las tareas. Tú le quieres ayudar, tú tampoco sabes cómo tener que ayudarle, porque tú al final no eres especialista en esto. Siempre digo también lo mismo, si a mí se me rompe una rueda de un coche, no me pongo a cambiarla yo porque no sé. Voy a un taller que sean especialistas en cambio de neumáticos y me lo cambian. Al final, cada especialista tiene su función en esta sociedad y en este caso, pues igual que te cambian una rueda, pues un profesional de la mecánica, pues un profesional que enseña a estudiar te va a enseñar las mejores estrategias para que tu hijo no pierda años. Y sobre todo no es perder años, sino es que aprenda a estudiar mal. No vas a tomar acción, tu hijo va a seguir aprendiendo a estudiar mal, va a perder un tiempo que no lo va a recuperar. Tú vas a perder una oportunidad de vivir un momento con tu hijo de aprendizaje y de desarrollo que puede ser muy agradable, que os puede unir, que en un futuro lo vas a recordar con mucho cariño y lo vas a dejar al punto de, bueno, que sea lo que Dios quiera, que le enseñen en el colegio a aprender de una manera como a mí me lo hicieron y seguramente entre tú y tu hijo pues hay una diferencia de edad de bastantes años. ¿Tú crees que cuando tú estudiaste ahora las técnicas de estudio, la manera de organizar un contenido, la manera de estudiar debe ser la misma? Pues he de decirte que no. Igual que la tecnología va avanzando y los sistemas cambian, las maneras de estudiar también han cambiado. La neurociencia aplica nuevos estudios que genera esos aprendizajes como en menor tiempo el cerebro rinde mucho más y adquiere mejores hábitos, al igual que estudiar por hábitos y generar una serie de hábitos en vez de normas que te van a impedir que desarrolles pues, esa capacidad de tu corteza prefrontal mejor desarrollada. Por tanto, primero de primaria es buen momento para aprender a estudiar, pues yo te diría que es el mejor, porque tu hijo va a estar en ese periodo de ser una esponja, va a adquirir todos los conocimientos que vas a necesitar, vas a compartir toda la etapa de primaria, que son 6 años, en los que estudiar va a ser un punto de unión en el que tu hijo o tu hija te va a enseñar cómo estudia, qué técnicas utiliza, cómo organiza los contenidos, cómo se sabe un temario y qué técnicas utiliza para recordar esa información, en vez de dejarlo al punto del azar de que le enseñe un profesor, ese profesor que posiblemente a lo mejor no está motivado, no tiene estrategias de neuroeducación y van a ir pasando los años, tu hijo se va a frustrar, va a empezar a tener un punto de no seguir
motivado con los estudios, va a tener un punto de perder tiempo de calidad de poder hacer deporte, de poder hacer otras actividades, incluso puntos de unión contigo que no lo vais a disfrutar porque lo vas a dejar en un punto en el que una persona externa a ti tome la decisión de cómo tiene que estudiar tu hijo. Al final son muy importantes. Tienes dos opciones, o tomar acción tú y enseñar esas herramientas para que tu hijo aprenda de manera efectiva, o dejarlo al azar, no tener un método claro y que tu hijo aprenda a estudiar, se equivoque, pierda tiempo, pierda oportunidades y genere una frustración. Te pongo el ejemplo, si tú te quieres sacar el carnet de conducir, tienes dos opciones, o ir a la autoescuela y que te enseñen a conducir, te enseñen los temarios y puedas aprender a conducir y tener tu carnet de conducir, o puedes hacerlo todo por tu cuenta y examinarte el día del examen con un libro que te compres tú y las clases particulares del coche, pues igual puedes llegar tú a ese punto. ¿Qué es más fácil? Que te den las mejores herramientas para llegar a ese punto B con unos profesionales, con un tiempo seguramente más corto porque te van a contar paso a paso cómo lo tienes que hacer, o prefieres ir por tu cuenta, que tu padre o tu madre te enseñe cómo conducir cuando ellos no son profesores de una autoescuela. Pues bueno, eso es tu decisión. Al final no hay cosas correctas e incorrectas, simplemente son decisiones que hay que acatar, pues esos resultados que te van a dar con el paso del tiempo. Y por último, familia, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete en el canal para no perderte más contenido, compártelo con alguien que le pueda resultar útil o que su hijo vaya a empezar primero de primaria. Y no te olvides seguirme en Instagram, @Ricardo Díaz, Coaching Educativo. Nos vemos. Chao.